Vamos a orar para dar inicio y, mejor dicho, continuidad a la clase en el nombre de Cristo Jesús. Precioso Rey, Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Tú eres nuestro Padre y nuestro Hacedor, Señor. Gracias por este hermoso tiempo que nos permites. Señor, oramos en esta tarde pidiendo que sea tu Santo Espíritu guardándonos, que sea tu Espíritu quien se revele en nuestra vida. Señor, que nos revele, Señor, tu palabra, no solamente para ser oidores, Señor, sino también hacedores. Cuán importante es, Señor, que podamos poner en práctica tu palabra, tus instrucciones, Señor, lo que tú nos has dicho, Señor, cómo hacerlo, porque no es a nuestra manera, Señor, es a tu manera. Padre Santo, yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que bendigas, Señor, al papá de Sandrita, que tú extiendas tu mano de poder y misericordia, Señor, y conforme a tu propósito para su vida, Señor, te reveles a Él, le sanes, Señor, en tu perfecta voluntad. Si a ti te place, Señor, tú puedes hacerlo. Confiamos en ti, Señor, y en tu promesa que es fiel y verdadera. Y te damos gracias por el propósito que tienes para su vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como repaso decíamos que las maldiciones pueden ser debido a pecados personales, a impuestos, a generacionales, es decir, que pasan de una generación a otra, impuestas por alguien más, alguien que hace un hechizo, una brujería, alguien que declara maldición sobre otra persona. El pecado puede hacer efectivas las maldiciones. ¿Qué quiere decir? Que hay maldiciones generacionales, autoimpuestas, impuestas por alguien más, etcétera, etcétera, pero cuando venimos a Cristo, eso se rompe. Sin embargo, el pecado, si volvemos al pecado, hace efectivas esas maldiciones. ¿Qué quiere decir? Que Satanás cobra su factura, ¿sí? Dios puede protegernos y revertir las maldiciones a su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo me mantenga en Cristo, eso se va a revertir, eso no va a acontecer, no va a suceder porque soy libre en Cristo Jesús. Pero cada uno de nosotros puede elegir entre la bendición y la maldición, ¿ok? El ocultismo vimos la semana pasada, hablamos sobre la magia, hablamos sobre el espiritismo también, y todo esto es lo que nos aleja de Dios y nos pone en contacto con el mundo de los demonios. Nosotros no podemos permitirnos coquetear con nada del ocultismo, que si el horóscopo, prestar la oreja cuando vamos en el transporte o en algún lugar o en la televisión, de repente aparece un anuncio o aparece el horóscopo, que yo qué sé, y prestamos orejita porque, ay, al fin que yo no creo en eso, a ver qué mentiras dicen, con solo prestar, tener comezón de oír, nos exponemos. Dice el libro de Juan, capítulo 8 versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Nosotros somos hijos de Dios, antes andábamos en el mundo, antes el padre de mentira era quien nos guiaba, era a quien obedecíamos. Sin embargo, ahora ya no le seguimos. Él es un mentiroso y padre de mentira, por lo tanto, no podemos arriesgarnos nuevamente a prestar oído a las cosas del mundo o del ocultismo. Porque esto trae muchos peligros. Ese peligro puede ser una posesión demoníaca. Existe el peligro de violencia contra uno mismo y contra otros. Dios puede desatar, más bien desata juicio contra ellos. Dice Malaquías 3:5, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Entonces nosotros no podemos retener el pago justo al asalariado. Si yo prometo que a la señora que va a limpiar mi casa, no sé, una cantidad determinada, yo no le puedo quitar nada de ese dinero porque se le rompió un plato, porque se le quemó una camisa, yo qué sé. No puedo retenerlo. Veremos la forma de arreglar ese asunto, pero nosotros no podemos retener de su salario al jornalero. Mis amados hermanos, a veces queremos hacer cosas injustas, pero Dios nos advierte que vendrá con juicio para aquellos que son hechiceros, que practican el adulterio,
que mienten, mis amados hermanos, o que defraudan en su salario el jornalero, aquel que atenta contra la viuda o el huérfano, o incluso contra el extranjero. ¿Cuántos de nosotros no hemos actuado con extranjerismo, que quiere decir con menosprecio por las personas que no son de nuestro país? Necesitamos tener temor delante de Dios y guardarnos de ello. ¿Qué quiere decir? Bueno, que nosotros necesitamos testificar, debemos presentar el Evangelio de vida en Cristo Jesús con amor, con amabilidad y respeto. Debemos saber o investigar de lo que se trata cada caso. No podemos, mis amados hermanos, ir nomás así a la guerra y sin fusil, sin saber de qué se trata, si es una situación espiritual autoimpuesta, se abrieron puertas. Necesitamos entender que el enemigo está al acecho. Necesitamos saber lo que Dios habla acerca del ocultismo. Dios es claro, muy claro con aquellas prácticas ocultistas y todo aquello que se vuelve sincretismo. Por ejemplo, corrientes del mundo, corrientes humanistas que podemos decir, tú puedes, no te preocupes, échale ganas, ve, sigue adelante, lo vas a lograr. Son palabras muy bonitas y alentadoras, pero la palabra de Dios no dice así. La palabra de Dios dice arrepiéntete, confiesa tu pecado. La palabra de Dios dice corre al trono de su gracia, donde vas a encontrar oportuno socorro. La palabra de Dios me enseña, apartados de mí nada puedes hacer. Puesto tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Resiste al diablo, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Nosotros no podemos en nuestras fuerzas. Necesitamos entender que nosotros necesitamos sí o sí la llenura del Espíritu de Dios. Debamos dar testimonio. Nuestro testimonio debe ser salvaguardado, mis amados hermanos. No tomar a la ligereza nuestro testimonio. Lo que la gente dice de nosotros, ese es nuestro testimonio. Que usted y yo no seamos encontrados con mentira, que usted y yo no seamos encontrados con doblez, que usted y yo no seamos encontrados como chismosos, como personas que contienden y que chismorrean y que producen distanciamiento o división. Nosotros debemos de tener temor de Dios y no tener temor del diablo. Debemos enfrentar las tinieblas con entendimiento, con sabiduría. Debemos, mis amados hermanos, a buscar liberación. ¿Cómo procede la liberación? Bueno, primero necesitamos conocer y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Yo no le voy a predicar a una persona con una manifestación demoníaca. Yo tengo que hablar a la persona cuando está consciente. Por eso necesitamos que calle y enmudezca el espíritu inmundo que está allí. Debemos atar al hombre fuerte y compartir la palabra de salvación. Nosotros no podemos orar por sanidad sin antes haber hablado de salvación. No podemos orar por liberación sin antes no hemos hablado con la persona de arrepentimiento y de salvación. Mis amados hermanos, cuando hay una manifestación, pues uno ora para atar y para reprender. Pero una vez que la persona esté en sí, nosotros debemos dar sí o sí el mensaje de salvación, ¿sí? De esta persona siempre la que busca liberación debe reconocer y confesar su pecado para recibir el perdón de Dios. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué da lugar al diablo? La maldad. La maldad, mis amados, es aquello que nosotros practicamos sin Dios. Es aquel deleite por hacer lo malo, ¿sí? Ahora bien, deshacerse de todos los objetos de ocultismo. Es un hecho que nosotros no podemos guardar nada en nuestra casa que porque es una reliquia familiar, que porque está muy bonito y aunque yo no lo adoro, ahí lo voy a tener. No, mis amados hermanos, nosotros no sabemos. Por ejemplo, supongamos. Hay una crucecita ahí de madera o de algún metal precioso, yo qué sé, o simplemente un artículo, ¿no? Nos lo regalaron porque era de la abuela del no sé quién y que ya lo tenía muchos años en la familia y pues alguien lo tiene que conservar. Pero usted y yo no sabemos cómo lo ofrecieron y uno dice, bueno, pues es una cruz, es el símbolo de donde Cristo murió, yo no la adoro, pero es el símbolo y amamos esa cruz porque hay cantos que dicen, ¿verdad? Yo amo la cruz de Jesús y y estamos muy felices. Y sí,
amamos y honramos la cruz porque fue el instrumento que sirvió para que Él entregara su vida por nosotros. Sin embargo, la cruz no tiene poder, la cruz no tiene valor, la cruz no es nada más que un instrumento de muerte. Él fue a la cruz por ti, por mí, y por eso, ah, la cruz es un símbolo de salvación, pero es un símbolo, nada más. Pero si ese símbolo nuestro antepasado lo usó para llevarlo a tal lado, ofrecerlo, bendecirlo, no sé qué, hacerle cosas, y luego lo llevó a su casa, entonces ahí ya hubo un pacto. Nosotros no podemos tener esa reliquia en nuestra casa porque no sabemos de dónde procede. A veces pensamos, no tiene nada de malo, pero mis amados hermanos, Satanás no duerme. Él se adueña también de las promesas y de la ingenuidad o ignorancia de las personas. Hechos 19:19 así dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Haciendo cuentas de todo lo que habían destrozado, quemado, era aproximadamente 50,000 piezas de plata, era mucho dinero. Pero dice que hicieron, los quemaron, los trajeron de donde los tenían para quemarlos. Cualquier cosa que haya sido motivo de pacto, que haya sido un motivo de enganche, tenemos que sacarlo. Como el hábito que alguna vez se puso quién sabe quién, porque no sé qué, y está guardado ahí en el fondo del ropero o del closet, debemos sacarlo. Por ejemplo, la estampita que era de la bisabuela de no sé cuánto, que porque tenía los hilitos de oro, pues también se va, ¿sí? Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A veces creemos que cosas tan pequeñitas no tienen nada de valor, no significa nada, no pasa nada. Pero mis amados hermanos, cuando hubo un pacto, cuando hay una condición de fe, aunque sea en lo oculto, necesitamos tener que cortar de raíz. Job 11:14 dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Pero ¿qué hay que hacer? Echarla de nosotros. Necesitamos sacarlo, no consentir que more en nuestra casa. Necesitamos romper toda relación con los ocultistas, es decir, con todos aquellos que practiquen, ¿verdad? Lo oculto. No, pero es que la comadre es muy amiga de la mamá y que pues cómo la vamos a abandonar. Bueno, dice la palabra, no erréis. O sea, no te pierdas, no te confundas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No podemos darnos el lujo, ¿verdad? De compartir o convivir con otras personas. Compartir, conversar puede contaminarnos. Una pregunta, ¿se están pasando las diapositivas? ¿Sí están cambiando? Sí, ¿Sí? Ok, muchas sí. gracias. Sí. Sí. Romanos 8:9 dice, dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que no es lo mismo que el Espíritu de Dios more en nosotros a que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Porque el Espíritu de Dios es omnipresente, por lo tanto está en todo lugar, no tiene límite. Es omnipresente, presente en todas partes. Pero una cosa es que esté presente en todas partes, porque Él es Dios, porque es omnipresente, pero otra muy distinta y muy importante, que el Espíritu de Dios more en nosotros, es decir, dentro de nosotros, como templo, nosotros como su habitación. Son dos cosas. Uno dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué quiere decir? Firmes. A veces leemos así de corridito y no analizamos un poquitito las cosas. Mire, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Quiere decir que necesitamos
prestar atención para mantenernos firmes en la libertad. Esto quiere decir que podríamos caer o podríamos resbalar. Cuando te dice estad firmes, te advierte que puede haber cansancio. Y cuando hay cansancio, tenemos la tendencia a bajar la guardia. Y cuando bajamos la guardia, muchas cosas pueden pasar. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, que quiere decir que ya fuimos libres. Pero los yugos, mis amados hermanos, de esclavitud, una vez que son rotos, ¿usted cree que Satanás se queda quietecito? Ay, no, pues este ya se convirtió a Cristo y aquella también. No, ya no. Pues ya ni modo, ya perdimos uno. No, arremete contra aquellos que están en Cristo, porque es un enemigo. Es un enemigo. Nosotros no podemos bajar la guardia y pensar que porque ahora estoy en Cristo todo va a ser color de rosa, nunca me va a pasar nada malo, no voy a tener problemas, jamás me voy a enfermar. Eso no es verdad, mis amados hermanos. Jesús nos advirtió, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Ahora Él dijo, mi reino no es de este mundo y usted y yo iremos a donde Él está. ¿Por qué dijo? Porque morada, voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esto significa que tampoco nosotros pertenecemos a este mundo. Somos pasajeros. Aquí estamos porque tenemos un cuerpo corruptible que nos detiene, pero una vez que este cuerpo corruptible vuelva al polvo donde fue tomado, mis amados hermanos, usted y yo estaremos en la eternidad con Cristo. Amén. Con un cuerpo incorruptible donde dice, no habrá llanto, no habrá dolor y no habrá polilla que corrompa, mis amados hermanos, ni orín que corrompa. Dice que nosotros o las personas que vienen a buscar libertad en Cristo Jesús, deben buscar en todo momento consejería. Gálatas 6:1 dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no que sea que tú también seas tentado. Sobrellevar uno las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Si alguno de nuestros hermanos ha pecado, nosotros necesitamos restaurarle con mansedumbre. Necesitamos considerarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que te veas a ti mismo cuando estés intentando restaurar a la otra persona, hablarle con la palabra. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? A veces se vuelve tan difícil porque cuando las personas conocen la palabra, arremeten también con la palabra, contestan con la palabra, se defienden con la palabra de una forma distorsionada terriblemente. Sin embargo, mis amados hermanos, nosotros debemos hacerlo con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, porque también nosotros tenemos este cuerpo corruptible que puede ser tentado. Por lo tanto, debemos sobrellevar sus cargas considerándonos a nosotros mismos. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ciertamente, cuando usted y yo hablemos con la palabra a las personas que están que fueron sorprendidos en la falta, no lo van a recibir tan bien, porque la palabra redarguye, la palabra corrige. Y mis amados hermanos, ¿a quién le gusta que lo corrijan? ¿A quién le gusta que le diga, estás mal? ¿A quién le gusta que ser redarguido por el Espíritu Santo de tal manera que te diga, lo que estás haciendo es pecado? Me estás faltando, me estás ofendiendo. Claro que a nadie le gusta que Dios lo confronte y le diga, oye, me estás pecando contra mí antes de que peques contra tu familia, antes de que peques contra tu hermano, antes de que peques contra tu jefe, antes de que peques contra la sociedad. Tú ya me fallaste a mí. Y eso es lo que hace Dios cuando redarguye su Santo Espíritu. Es decir, es inquirir en tu corazón y decirte antes de que tú le falles a otra persona, ya me fallaste a mí, el Espíritu Santo te redarguye y nos redarguye tan profundamente que no queremos escuchar a veces. Pero dice que su palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregirnos. Mis amados hermanos, cuando el Espíritu Santo nos redarguye, nos corrige, nos instruye en su justicia, es para salvación, es misericordia de Dios en acción, ¿sí? Es importante congregarse y crecer con la familia de la fe.
Los amigos del mundo, los amigos con los que nos juntábamos antes, ya no pueden seguir siendo nuestros mejores amigos, porque necesitamos crecer en la fe. Y si yo sigo compartiendo con las mismas personas impías, pues no voy a crecer, porque no voy a ser edificado. Voy a seguir practicando las mismas cosas, hablando de la misma manera, oyendo las mismas palabras que no son ni de vida ni de bendición. Entonces necesitamos crecer en la familia, por lo tanto, congregarnos y por como consecuencia a formar nuevos amigos en la fe. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, despojaos del viejo hombre. ¿Quién se va a despojar? Yo. Yo tengo que quitármelo. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, es decir, nuestros pensamientos tienen que ser renovados. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Que voy a ser más inteligente, que voy a poder hacer matemáticas y demás. No, mis amados hermanos, la mente de Cristo es esta, la que dijo el Padre y yo uno somos. Y yo no les hablo nada que no provenga del Padre. Y yo vengo a obedecer la voluntad de mi Padre. Y yo quiero estar en comunión con mi Padre. Jesucristo no hacía nada sin consultar a su Padre. No hacía nada no nos decía nada que no le fuera dado y que procediera del Padre. La mente de Jesús tiene que ver con la obediencia a el Padre. Por lo tal, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que, mis amados hermanos, Mateo 7:12 dice así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, ustedes también háganla con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si yo quiero que me tengan misericordia cuando me equivoco y que me traten con amor cuando me equivoco y que me corrijan en amor cuando me equivoco, entonces tengo que hacer exactamente lo mismo. La hechicería es un gran problema. Es un conjunto de conocimientos y prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de la persona. ¿Qué cosa que la hechicería puede ah, modificar la voluntad de las personas? Sí, sí. Hay, ah, hay muchas personas que han sido lazadas y atrapadas a través de estos conocimientos y prácticas oscuras, mis amados hermanos. Tristemente es real, ¿sí? La hechicería es una rebelión, es lo mismo que la adivinación. Dice, deseo de ser un agente espiritual libre, sin sumisión de Dios ni a su palabra, busca manipular, busca intimidar y dominar. La gente dice, hay una magia blanca, magia negra, eso no existe. Cualquier, cualquier práctica de ocultismo es rebelión contra Dios. La hechicería nace de un corazón rebelde y se enfoca siempre en la mentira, porque busca poder y confía en la técnica y no en el método. Es decir, no importa qué es lo que haya que hacer, pero lo hacemos con tal de obtener lo que queremos. Y eso no es lo que Dios quiere, porque muchas veces lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero que se logre, no es lo que Dios quiere para mí. Entonces, si no es la voluntad de Dios, yo me tengo que someter a la voluntad de Dios, mientras que la hechicería busca hacer lo que Él quiere, porque así lo quiere, ¿no? Entonces, Dios nos advierte en contra de la hechicería. Muchas veces creen, dice, por el engaño propio de la hechicería, que están sirviendo a Dios. La hechicería a veces está muy de la mano con la santería. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a pedir al niñito de la velita prendida, no sé qué, que el santo niño con la antorcha de no sé dónde, que el niño sentado en quién sabe qué. Y no, nada de esto. A veces inventan santos o se inventan imágenes o pueden incluso mencionar el nombre de Dios, ¿verdad? Pero no el Dios, no al Dios verdadero. Y ellos creen que están haciendo algo malo, creen que están haciendo cosas bien, pero en realidad están muy lejos y apartados de Dios.
Por ejemplo, el pasaje de Hechos 16, donde una muchacha que adivinaba decía detrás de Pablo por varios días, dice que lo seguía y daba voces, dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y lo hacía todos los días, y estos hombres son siervos del Dios Altísimo, miren lo que ellos hacen, les anuncian el camino de salvación. ¿Qué pasa con esto, mis amados hermanos? ¿Estaba diciendo una mentira esta muchacha con un espíritu de adivinación? No, era una verdad, pero era una verdad que provocaba confusión. ¿Qué es lo que estaba buscando este espíritu de adivinación? Decirle, si yo estoy diciendo la verdad, puedes también confiar en mí. O sea, ellos sí hacen milagros, qué bueno, pero yo también. Ellos sí hacen cosas para el Dios Altísimo, pero yo también, mira, yo adiviné que ellos son siervos de Dios. Entonces crea confusión y arrastra a la gente ignorante, a la gente sencilla de pensamiento a lo mismo. Porque da lo mismo prender una vela que postrarse de rodillas una hora. Y no es verdad. Para la gente simple, es más fácil ir a prender una velita y, no sé, ponerse un hábito o hacer no sé qué cosa, que postrarse de rodillas, arrepentirse y aceptar la voluntad de Dios. Porque a veces la voluntad de Dios, mis amados hermanos, no es lo que yo quiero, ¿verdad? ¿Funciona a veces? Claro que sí. Los hechiceros, los brujos, los santeros, los curanderos, algunas veces sus asuntos, sus merjunjes funcionan. Por supuesto que sí, claro que pueden funcionar. Sin embargo, el haberla practicado y haber producido esto trae consecuencias, consecuencias espirituales. Y esto, mis amados hermanos, afecta no solamente a la persona, sino a su entorno. Puede afectar a la familia, puede afectar su descendencia, puede afectar la ciudad, incluso su nación. Por eso, mis amados hermanos, cuando Nehemías encontró los rollos y decía, Señor, perdónanos, solamente contra ti hemos pecado, perdónanos porque nuestros antepasados pecaron, perdónanos porque nuestros padres pecaron. Oiga, mis amados hermanos, cuán importante es reconocer que hemos pecado delante de Dios, que nuestros hijos pecan, que nuestros padres pecaron, pero que con conjunto venimos y decimos, Señor, perdónanos, nos arrepentimos, sálvanos, Señor, sana nuestra tierra, trae libertad a nuestra familia, trae libertad a nuestra nación. Mis amados hermanos, nuestra nación es una nación idólatra, es una nación con un sincretismo espantoso, porque la historia prehispánica de nuestra nación, los orígenes de nuestra nación, hay sacrificios humanos, hay idolatría, hay hechicería, mis amados hermanos. Y esto se volvió un sincretismo. Y la colonización y la cristianización que se hizo en un principio fue solamente un sincretismo. La iglesia tradicional no trajo libertad, trajo un sincretismo. Adoptemos esto de ellos y disfracémoslo así y ahora hagamos esta otra práctica religiosa, santificada. Pero mis amados hermanos, nada tiene que ver, porque todo lo que viene a Cristo es revelado, y todo lo que Cristo revela, mis amados hermanos, y se contrapone contra los principios establecidos por Dios en su palabra, es pecado. Tan es así que Gálatas 5:16 digo, pues andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? Que yo decido satisfacer lo que mi carne quiere. Por eso necesito andar en el espíritu, para que no pueda yo someterme a la carne. Dice, porque el deseo de la carne es en contra de quién, del espíritu, y está hablando del espíritu de Dios. Dice, y el del espíritu, el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. ¿Qué quiere decir? El espíritu no quiere, no te permite pecar, no te da la libertad de pecar, no quiere que peques para que no tengas consecuencias por causa de ese pecado. Pero la carne quiere pecar, quiere hacer lo que desea, quiere satisfacer sus deseos porque le gusta, porque pecar es su placentero. Pero ¿qué cree? Que habrá consecuencias, y las consecuencias de ese pecado es el Espíritu Santo que quiere evitártelas. Por eso contienden entre sí. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu del Espíritu, no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí las tenemos todas.
Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esas que no están escritas y que decimos, pero eso no está en la Biblia. Pero eso no dice la Biblia que es malo. Y cosas semejantes a estas. Y a un buen entendedor, mis amados hermanos, a un buen entendedor no es necesario explicarle más. Dice, acerca de las cuales os amonesto, les advierto, como ya os he dicho antes, que quienes practiquen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Y nos hacemos como que, no pasa nada, todo está bien, al fin que si me arrepiento a tiempo, no voy a ir al infierno, al fin que mientras tenga la oportunidad de arrepentirme, mis amados hermanos, ya cuando decimos voy a pecar, al fin que con que me arrepiente en el último momento antes de morir, voy a ser salvo. Así como el que se arrepintió en la cruz, mis amados hermanos, no juguemos con algo tan importante, tan único y tan santo como el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice la palabra que hay un solo mediador y un solo salvador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Mis amados hermanos, dice la palabra, ay de aquel que tenga en poco una salvación tan grande. Mis amados hermanos, no juguemos con fuego, no perdamos la oportunidad que Dios nos ha dado, porque mire, bien clara es la palabra, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, porque quienes sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, están practicando esas cosas en contra de la voluntad de Dios y no heredarán el reino de los cielos. Las sectas, ¿qué son? Bien, significan o que son unas organizaciones generalmente religiosas distorsionadas que se apartan de la doctrina tradicional, es decir, lo que la palabra de Dios nos muestra. Mis amados hermanos, dice, aun si un ángel se te aparece y te da una nueva doctrina que no es la de Cristo, sea anatema, sea maldición, o sea, ni la pienses. Y lamentablemente tenemos por ahí algunas, ¿cómo se llama? Algunas sectas que dicen que pues se les apareció el ángel ahí, y les dio un nuevo libro y les dio nuevas señales y nuevas no sé qué. Es anatema. Así de sencillo, conforme dice la palabra. Ajá. Dice, algunas sectas limitan la personalidad o destruyen a sus seguidores. ¿Y cuánto no hemos oído de esto? David Koresh, quién sabe quién, el Ángel Morón y bla, 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 hacen y deshacen con la vida de las personas. Y es tan triste, mis amados hermanos, que hasta bautizan por muertos y bueno, una cosa terrible. Tengamos mucho cuidado. ¿Cómo puedo yo saber cuando me están mintiendo? Escudriñemos la palabra, mis amados hermanos. Dice Jesús, porque en ella os parece que encontrarán la vida eterna, en ella vas a encontrar la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si viene otro a inventarnos otra doctrina que no sea la que Cristo nos enseñó, su salvación, su redención, mantenernos en santidad, la comunión con el Padre, esperar su segunda venida, estar listos para el arrebatamiento o despertar a aquellos que hayan dormido, mis amados hermanos, necesitamos prestar atención. Las sectas dice que en la hechicería moderna imponen manos y también hacen oración por las enfermedades, también ungen con aceite, también atan y desatan, también tienen profetas, hasta adoran a otro Jesús, dice, con otros dioses y rechazan a Satanás. Puede haber un sincretismo, es decir, usar palabra de Dios. Hay quienes se sientan pues a la mesa y comparten de Cristo y hablan de Cristo, pero no lo conocen. No lo conocen porque están practicando pecado y están practicando una abominación y aún así creer que están sirviendo a Dios. Isaías 39 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Rebelde es aquel que sabiendo hacer lo correcto decide no hacerlo. ¿Por qué? No quiero, no me gusta.
lo decido yo y así. Eso es una rebeldía, mis amados hermanos. Y entonces dice, son hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Segunda de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, a esos que tienen apariencia de piedad, es que eres tan bueno, es que es tan bueno, es que, no, pues sanó mi corazón, qué bueno, qué amable y todo lo demás. Pero es solo apariencia de piedad, porque cuando buscamos fruto, no hay. Amén. El gran problema con las sectas es el sincretismo, lo que decíamos, mezclan cosas santas, cosas de Dios, cosas mm, reales y religiosas, con culturas, con tradiciones, con ocultismo, y hacen ahí una melcocha toda fea, y necesitamos estar atentos porque sus artes mágicas pueden engañar por mucho tiempo. Necesitamos tener mucho cuidado. Jeremías 5:23 y Hechos 8:11 dice, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado por mucho tiempo. Hay peligros, mis amados hermanos, hay peligros en las ataduras, porque son guiados a superstición y mentiras. Los peligros es de apartarse de la voluntad de Dios. Aquí tenemos todos los versículos que usted puede consultar sin ningún problema. Dice, buscan ganancias e intereses personales. Casi siempre la adivinación, la hechicería, siempre cobra por hacer algo aparte. Y si no te cobran mucho económicamente, el precio espiritual es muy, muy, muy alto. ¿Sí? Buscan la gloria propia y la popularidad, por eso se anuncian en la televisión y hay así grandes, prestigiosos y demás, así reconocidos, pero es pura chamuquez. Hacen falsas profecías y son falsos maestros. ¿Quién está en control? ¿Quién recibe la gloria y quién se está confiando? Vamos a ver. En el ámbito, mande, ¿alguien levantó la mano? Sorry, adelante. Maestra, Mande. las sectas entonces se pueden relacionar con lo que es el evangelio de la prosperidad. Con todas las sectas que sí, que se desvíen de la sana doctrina, sí. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que seremos prosperados, dice, y en todo, pero la prosperidad, su traducción no quiere decir que vas a ganar dinero. Prosperidad significa que Dios te va a bendecir, hará que te vaya bien en las cosas que hagas. Es decir, si eres padre de familia, ahí te va a ir bien, Dios te va a bendecir. Si eres un trabajador, Dios te va a bendecir en tu trabajo y el fruto de tu trabajo te va a rendir para que no carezcas de lo necesario para vivir, porque carecer de lo necesario para vivir es maldición. La secta de la prosperidad habla de que si tú das tanto dinero, Dios te va a dar tanto, de que si tú le das tanto dinero y lo llevan a no sé dónde, entonces Dios te va a pagar todas tus deudas. A veces creemos que esto es real, pero la gente cae engañada porque desconoce la palabra. Dice la palabra que nuestra riqueza no está en este mundo. No, dice, hagan tesoros donde la polilla y el orín no corrompen, y esto no es aquí en el mundo. Nosotros debemos diezmar y debemos ofrendar en obediencia para que Dios reprenda al devorador por nosotros. Dice, traigan sus diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y yo reprenderé al devorador. Es decir, para que no nos quite lo que Dios nos ha bendecido, Él lo va a reprender, pero no es, esa doctrina no procede de parte de Dios. La doctrina habla, imagínense, es como cuando Jesús, en el tiempo de Jesús, cuando Él estaba en su vida terrenal, humana, la gente creía que Él era el libertador, que los iba a librar de los romanos. Creían que él era el que los iba a liberar de los romanos y entonces le seguían. Lo siguieron porque les daba de comer, ¿verdad? Porque tenían hambre y 5,000 personas comieron, tenían ahí, lo iban siguiendo y bueno, entonces mucha gente después de eso dejó de seguirle. Muchas personas se regresaron. Y nosotros necesitamos entender que nosotros no venimos a buscar a Jesús por comida terrenal. Nosotros no debemos buscar a Jesús por economía terrenal.
nosotros vamos por una eternidad. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a abrir camino de nuevo al Padre. Su meta original, la de Cristo Jesús, siempre fue restaurar la comunión del hombre con Dios. Y todas las demás cosas iban a ser añadidas. ¿Por qué? Porque en el origen, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los tenía en el huerto del Edén, donde no había enfermedad, donde no había carencia, donde estaba tal como Él lo había diseñado. Por causa del pecado fueron echados de ahí y como consecuencia tenemos que trabajar, vivir y cansarnos cuando antes trabajábamos y no nos cansaríamos. Hubo muerte, hubo dolor, hubo lloro, hubo lamento, pero ese no fue el principio lo que Él amaba. Entonces, cualquier otra cosa que nos enseñe ir en contra del origen de lo que Dios estableció, no es la sana doctrina. Jesucristo vino a buscarnos y a salvarnos porque estábamos perdidos y su intención original siempre fue regresar al Padre. Por eso dijo, voy a prepararles morada porque donde yo estoy, ustedes también van a estar. Es decir, nuevamente ante su presencia, en su presencia, sin este cuerpo corruptible que nos separa de su santidad. Así que cualquier otra cosita que sea en contra, como tener dos esposas, o casarse muchas veces, o bautizarse por los muertos, o la teoría, o la doctrina de la prosperidad, que si tú das tanto, entonces te va a dar tanto. No es lo mismo que yo pacte con Dios y que yo le diga, Señor, te voy a dar de primicia mi primera quincena del año 2025. No es lo mismo que yo pacte con Dios, yo en lo personal, creyéndole a Dios porque voy a hacer yo un pacto con él, de todo mi corazón, o que yo le prometa una ofrenda especial a Dios por alguna razón. Eso es muy distinto a que a mí me digan, si tú me das tanto, entonces Dios te va a regresar esto y te va a dar una casa y te va a comprar un carro. O sea, la añadidura viene de Dios como Él quiere. Amén. Él va a reprender al devorador y Él te dará lo que tú necesites, lo que yo necesite, conforme a su voluntad para nuestra vida. Porque a veces mucha gente viene buscando solamente sanidad, solamente prosperidad, solamente un esposo o una esposa. Y cuando lo obtiene, ¡zas!, se nos escapó, ya no supimos nada más. Entonces necesitamos entender, la sana doctrina demanda de nosotros santidad. Dios dice que el que pide recibe y el que cuando pedimos y no recibimos es porque estamos pidiendo solo para nuestros propios deleites. Entonces, hay cosas que sí o sí necesitamos volver a prestarle atención porque no todo es como como luego se dice, porque escuchamos luego algunos predicadores en la radio, en la televisión, en las redes, pero mis amados hermanos, dice la palabra escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, porque hay cosas que vienen revueltas. A esto se le llama sincretismo, cuando revolvemos de todo y todo parece que está bien y nosotros, sí, amén, aleluya, amén, y no estamos discerniendo, no estamos despelucando y entonces nos comemos todo y terminamos empachados. En el ámbito espiritual, la Biblia es una norma. No sé si con esto contesté lo que preguntaste. Sí, sí, porque sí, es que me llamó la atención que dice aquí que las sectas luego, lo que he escuchado del Evangelio de la Prosperidad, que dicen atan, desatan, declaran. Entonces como que dije, o sea, digo, porque yo a veces he escuchado prédicas y escucho ese tipo de cosas y digo, esto, o sea, ¿es de Dios o no es de Dios? Entonces ahorita ya me lo aclaró, ¿no? O sea, tengo que escudriñar bien lo que escucho, ¿no? O sea, como Sí, usted dice, despelucar lo que nos están diciendo, porque ciertamente Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Lo que nosotros necesitemos, Dios lo va a añadir. A veces, mis amados hermanos, las personas pueden pasar necesidad y le preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Mira, yo te obedezco, yo esto, pero hay tiempos de Dios para hacernos crecer, hay tiempos de Dios para llevarnos a esperar en Él. ¿Recuerda usted el pasaje que dice en Marcos 13, creo es, algo así, donde dice que Jesús fue llevado al desierto y estaba con las fieras?
y los ángeles le servían. Cuando Jesús fue al desierto, mis amados hermanos, en el desierto es donde nosotros nos conectamos con Dios, sí o sí, porque es ese tiempo de necesidad en el que no sabemos a veces ni cómo orar ni qué decir. Y en ese tiempo de desierto solamente decimos, ay Señor, lléname con tu espíritu, sosténme con tu diestra poderosa, defiéndeme, escúchame, levántame, yo qué sé, ¿no? Jesús en ese tiempo del desierto dice que él estaba con las fieras y no se refiere a las fieras del desierto, a los animales ponzoñosos que andaban ahí, se refiere a los espíritus inmundos, mis amados hermanos, que estaban ahí contendiendo con su naturaleza humana. Él fue tentado y él venció y prevaleció, porque como carne, como humano, como que este cuerpo físico y corruptible, Jesucristo venció en la naturaleza humana. Y cuando fue a la cruz y murió como un hombre, pero santo y perfecto, mis amados hermanos, abrió la entrada al lugar santo, a la misma presencia de Dios. Y cualquiera que nos diga otra cosa, que Jesús es un gran maestro, que tú no sé qué, cualquier otra cosa, mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado, porque Jesús dijo que no, que en el mundo tendríamos aflicción. No es tan fácil. Si a uno le dicen, no, hombre, tú vienes a Cristo y mira, todos tus problemas se te van a acabar. A ver, alto, deténgase ahí. Eso no dice la palabra. Y yo no lo puedo decir. Si a alguien le digo, mira, tú ven a Cristo, tus pecados te serán perdonados. Eso sí, ¿qué es lo que vas a perder? Pecado. Dijo alguien, ¿qué tienes que perder si quieres, si vienes a la iglesia a conocer a Jesús? No tienes nada que perder. Y yo le digo, sí, por supuesto, mucho que perder. Pecado. Una vez que venimos a Cristo, perdemos pecado, ganamos santidad, ganamos gozo. No es que afuera no esté el problema esperándome, que si el hijo tiene un problema, que si el esposo un problema, que si los papás algún problema, que si mi trabajo, la necesidad. Mis amados hermanos, cuando yo vengo a Cristo y me someto a Dios, todo lo demás será añadido, será arreglado. Dice, y todos los que amamos a Dios, las cosas nos ayudarán para bien y veremos su gloria en cada una de las cosas en las que nos estamos ahogando, veremos su gloria. Cualquier cosa que sea parte de la palabra, que sea aparte de la palabra de Dios, aparte, fuera, que se salga de la doctrina, es falsa, ¿sí? Muchos van a buscar ser sutiles y engañar. Se va a presentar, mis amados hermanos, como ángel de luz. Vente y vamos a orar juntos. Vamos a evangelizar, vamos a leer la Biblia juntos y terminamos haciendo cosas que están lejos de Dios. No, mis amados hermanos. Dice, algunos de los engaños más sutiles son aquellos que parecen diferir solo un poquitito de la Biblia. No pasa nada, ¿qué tiene de malo? Y ya terminamos del otro lado. Son particularmente peligrosas las religiones que distorsionan la persona de Cristo, la naturaleza y la obra redentora de Cristo. Aquella persona que dice, Dios es amor, Dios va a perdonarlos a todos y Dios no va a destruirlos a todos nada más así porque sí, porque Cristo los ama. Eso, mis amados hermanos, usar el amor de Dios distorsionado para distorsionar la obra redentora de Jesucristo, hay que tener mucho cuidado. Si una persona empieza a decir esto, hay un gran problema en su corazón. Si una persona dice que no pasa nada y que si se arrepiente antes de morir, todo está bien, hay un gran problema porque su corazón es rebelde. Hay maldad porque quiere seguir pecando y creyendo que va a tener la oportunidad de hacer ahorita lo que quiere y después llegar a la presencia de Dios sin ninguna consecuencia. Mire que nadie nos engañe, dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Sutilezas huecas quiere decir que nos van a decir cosas muy suavecitas, muy bonitas, que me van a cautivar, pero no son reales. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Hay que tener mucho cuidado porque si bien las personas tienen buenas intenciones, eso no es suficiente. Necesitamos redención, necesitamos arrepentimiento. Buenas intenciones no es suficiente. Aquí lo único que nos vuelve a Cristo es confesar nuestro pecado, apartarnos del mal.
permanecer firmes y fieles, como dice la palabra, irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. No es suficiente, ay, yo voy a arrepentirme hasta el último día de mi vida y pues Dios me va a perdonar. Sí, pero dice que si tú conociste su palabra, tú tienes que mantenerte irreprensible también en tu cuerpo, también en tu alma. Así que si alguno de nosotros tiene algo contra su hermano, vaya, entrégueselo a Dios, arrepiéntase, pongámonos a cuentas y volvamos a Él. Si alguno de nosotros manda, hermanita Belén. Hay una manita levantada, hermana Belén. Ok. Bueno, hasta aquí. Sí, 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 Mande. maestra, lo que pasa es que estoy fuera de la ciudad y el internet estamos. Cuando usted dice que, bueno, que muchas personas pueden decir que, ya va un momentito, no, tranquilo, te arrepientes ya antes de morirte. Yo he escuchado muchas personas que dicen que un cristiano podría pecar y no importa porque la salvación no la pierde. ¿Es esto posible? Dice la palabra, que hay un solo, a ver, déjeme, le voy a buscar el versículo. Las personas, las personas tienen que justificarse y usar la palabra para hacer lo que quieran. ¿Recuerdan lo que leímos hace un ratito que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos? ¿Verdad que sí? En Gálatas. Entonces, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por Pecado. pecado. Ok, si yo ya sé qué es lo que a lo que a Dios le produce abominación, y yo ya sé que eso que practico es abominable a Dios, ¿en qué momento estoy yo creyendo que Dios me va a perdonar cuando yo ya sé lo que abomina y lo estoy practicando? Y luego vengo y me revuelco en mi pecado y le digo, Dios, aquí ando, un día de estos me arrepiento, no pasa nada, aquí estoy. Es como si yo le pregunto a usted, si usted le dice a una persona, te quiero mucho, y esa persona le dice, ay, ajá, sí, y se va y hace lo que quiere por allá, y usted dice, oiga, ¿te estás burlando de mí? ¿Estás burlándote de mi amor? ¿Me estás menospreciando? ¿Me estás faltando? ¿Sí o no? O, y que lo desprecie y que no pase nada y que luego regrese y diga, ay, ¿qué crees? Que siempre sí te quiero regresar, aquí estoy, no pasa nada, todo está muy bien, sin arrepentimiento, sin resarcir el daño, es muy difícil. Imagínese a Dios. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Él conoce la intención de nuestro pecado, de nuestro corazón. Él conoce lo más profundo del corazón engañoso del hombre. Nosotros, tan es así que la palabra nos advierte, nos dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres, eso vas a cosechar. La gente quiere adecuar la palabra y reducir a Dios, un Dios omnipresente, omnipotente, un Dios todopoderoso y eterno, infinito, dice que un Dios santo, a una cosa tan corruptible como el Dios me va a perdonar cuando yo quiera. Si Él es Dios, si Él es creador, si Él es hacedor, imagínense, y nosotros queremos, sí, no pasa nada, yo soy cristiano, ya me arrepentí y vuelvo a pecar y no pasa nada. La palabra de Dios me dice, ay de aquel que tenga en poco una salvación tan grande. Y dice así, dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Fíjese bien. No, no es ese. A ver, una salvación, estoy buscando en la concordancia, una salvación déjeme ver si lo encuentro. Aquí está. Hebreos 2:3. Y vamos a leer desde el 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjese bien, dice, es necesario que atendamos con más diligencia. ¿Qué es diligencia? Hacerlo prontamente, bien hecho y completito. Eso es diligencia. Voy a hacer lo que me dijeron, todo bien hecho
y rápido. ¿Qué quiere decir entonces? Con más diligencia es más prontamente, mejor hecho. ¿Me explico? Y toditito, que no se nos pase ni una tilde, nada de lo que diga la palabra. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos? Oiga, Dios desechó la tercera parte de los ángeles que se levantaron en contra de él juntamente con Satanás y los lanzó fuera del reino. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande, oiga, no solamente ofendieron a Dios, estamos rechazando el derramamiento de sangre del Hijo unigénito de Dios. Imagínese, dice, ¿cómo escaparemos? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. ¿Cómo escaparíamos si menospreciamos esta salvación? Y ay de aquel, imagínense, cuando hay un lamento, mis amados hermanos, es una advertencia. Sí o sí, ten mucho cuidado, porque no es cualquier cosa, mis amados. Tengamos temor reverente delante de Dios. Amén. Y creo que ya me pasé 6 minuticos. Hermana Isa. ¿Me ¿Mande? escucha? Sí, Nos pasamos 6 minutitos, sí. pero está muy bien la clase. La verdad que el Señor nos habla y nos dice que pues no seamos infieles con Él, que le amemos y que permanezcamos como esa esposa fiel a su esposo. Oramos, hermana Isa, para despedirnos. Ok, oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres el que nos enseña, Señor. Tú eres el que nos anhela celosamente, Señor, porque nos amas, Señor, y no quieres que nada malo nos pase. No quieres que ninguno se pierda, sino que todos estemos contigo, Señor. Para eso viniste a la tierra, Señor, y derramaste tu sangre, Señor, para cubrir nuestras faltas, Señor, para hallarnos sin culpa, Señor, delante del Padre, Señor. Te damos gracias. Pedimos, Señor, que mis hermanos vía Zoom y aquí presenciales, Señor, mi hermana Nancy y una servidora, Señor, podamos ser hallados irreprensibles delante de ti, Señor, que podamos amarte de la manera como tú lo demandas, Señor, que podamos honrarte en todo lo que hagamos en pensamiento y en acciones, Señor, que podamos hacer lo que tú nos pides rápidamente, prontamente, porque ese es el anhelo de tu corazón y debe ser el nuestro también, Señor. Te damos gracias por esta clase y te pedimos que pongamos cuidado, Señor, en cada una de las palabras, Señor, que estamos escuchando, Señor, porque es palabra tuya, Señor. Pedimos que pongas en nosotros el deseo de nuestro corazón, Señor, para rendirnos completamente a ti, Señor, sabiendo y entendiendo que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor y nosotros aceptamos, Señor, que tú seas nuestro Señor, Padre, para que seamos guiados, para que seamos introducidos, Señor, al lugar de tu presencia, Señor. Te damos gracias en esta hora por esta palabra y te pido, Señor, que sigas haciendo mella en nosotros, que podamos entenderla y que podamos meditarla y sobre todo que podamos ponerla por obra, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.